Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Navarrete, soy ginecóloga, soy obstetra y hoy vengo a platicarte acerca de lo que es la salud sexual. ¿Qué necesitamos para tener una salud sexual buena? Bueno, primero debemos conocernos, por eso voy a platicarte acerca de cómo es la estructura y cómo funcionan tus órganos sexuales. Es importante también saber cómo cuidarlos, por lo que te daré algunos tips sobre higiene sexual y por último, vamos a ver qué impacto ha tenido la sociedad, la cultura en nuestras vivencias ante los cambios corporales. Espero que te guste. Bueno, déjame platicarte que desde los albores de la humanidad, los órganos sexuales humanos se han considerado como especiales o esencialmente diferentes al resto de las partes del cuerpo. Algunos pueblos en la antigüedad los consideraban incluso que tenían poderes mágicos, a lo contrario a lo que está pasando ahorita en la actualidad, donde se les ha considerado como algo vergonzoso, sucio, pecaminoso. Incluso hay personas que ni los mencionan, ¿no? Y aunque la mayoría de la gente hoy en día ya no piensa de manera extrema, ya que hay personas con más mentalidad abierta, todavía existen muchos tabús, mitos y gente que se siente incómoda cuando se habla de ello o de algún otro tema sexual. Debemos ser conscientes que para poder disfrutar de una adecuada salud sexual es necesario tener conocimiento adecuado sobre los cambios que van a tener nuestros órganos sexuales a lo largo de nuestra vida. A estos órganos sexuales también se les conoce como órganos reproductores o genitales. Estos órganos son maravillosos, ya que tienen la capacidad de permitirnos procrear hijos y reproducirnos, pero eso no es todo, ya que también tienen una función erótica placentera. Y bueno, vamos a conocer cuáles son estos cambios que vamos a tener. Bueno, todos los seres humanos somos sexuados, es decir, que tenemos aparato sexual. Este aparato sexual está compuesto por órganos especializados que tienen varias funciones, entre ellas primero al nacer es la asignación de sexo, es decir, o somos masculinos o somos femeninos. A esto se le conoce como caracteres sexuales primarios y es lo que nos va a identificar de hombres y mujeres. La segunda función que tienen los órganos sexuales pues es el poder llevar a cabo lo que es la micción, que es la parte del aparato reproductor que nos permite expulsar lo que es la orina. La otra, y una de las más también importantes, pues es la reproducción, ya que son órganos tan especializados que nos van a permitir, como ya mencionábamos, reproducirnos. Y bueno, una de las partes que pues no se menciona mucho y que también es muy importante es la respuesta sexual y el placer que pueden darnos estos órganos a cada uno de nosotros. Diferentes entre hombres y mujeres, ya que cada uno va a tener una función específica y con esto podríamos pensar que los genitales de todas las mujeres son iguales y las de los hombres también. Sin embargo, existe una diversidad infinita entre cada uno de nosotros. Aquí podemos ver en esta imagen cómo todas las vulvas de todas las mujeres son diferentes, ninguna va a ser igual, son como las huellas dactilares. También entre los hombres hay variantes en lo que es la forma, el tamaño, el color del pene, incluso en el grosor, y esto es lo que hace la diversidad. El desarrollo completo de los órganos genitales, órganos sexuales, va a iniciar en lo que es la pubertad, que es la etapa donde inician todos los cambios físicos y de maduración de estos órganos, y a esto se les va a conocer como caracteres sexuales secundarios. La pubertad es la etapa de la vida que marca el final de la niñez y el inicio de la adolescencia. Es una etapa de crecimiento acelerado por segunda vez en la vida y no debemos confundirla con la adolescencia, ya que en la pubertad es donde se presentan todos los cambios físicos y de maduración de los órganos, y durante la adolescencia vienen todos los procesos psicológicos, emocionales y sociales que vamos presentando a lo largo de esta etapa. Va a marcar el final de la niñez y el inicio de la adolescencia. Aquí va a haber un crecimiento acelerado por segunda vez en la vida. La pubertad es una etapa de cambios físicos y maduración de los órganos sexuales. En las chicas suele presentarse entre los 8 y los 13 años de edad, y sus cambios más importantes son: el primero, empieza a ensancharse las caderas, hay crecimiento y desarrollo de sus mamas, la presencia de lo que es la menstruación o la menarca, que es la primera menstruación, el sangrado vaginal que tenemos por primera vez en la vida.
Va a haber cambios en sus genitales, sobre todo lo que es la forma, la piel de los genitales externos se torna más oscura y se llena de vello púbico. Va a haber distribución del tejido adiposo. Es más común que en las mujeres el tejido adiposo sea más abundante que en los hombres. Este tiende a ponerse o desarrollarse en lo que son las caderas principalmente, y es una de las razones por la que estas mismas se ensanchan. Los cambios en los chicos se presentan alrededor de los 9 a los 12 años y estos van a consistir en lo que es el aumento o desarrollo de la masa muscular. Hay un ensanchamiento en sus hombros importantes, dándoles a ellos la forma de un cuerpo de triángulo invertido. Empieza a ver la salida de vello corporal, vello facial, sobre todo lo que es el bigote, la barba, en el pecho y en la espalda. Se presenta la primera eyaculación o eyarca, a lo que se conoce como sueños húmedos, y va a haber cambios en la voz. Haya el ensanchamiento de la tráquea y el cuello, hace que entre más ancho sea, la voz sea más grave. Y ahí también esto condiciona a lo que es la salida de la manzana de Adán, a lo que se le conoce, ¿no? El cartílago que tenemos en el cuello que se hace prominente. Y va a haber cambios y forma en la forma y en el tamaño de sus genitales. El escroto, que regularmente estaba liso, ahora se torna rugoso, hay aumento de su tamaño y se vuelve más oscuro, ya que aquí el testículo va a aumentar también de tamaño y se van a sentir más grandes. El pene pues se torna un color oscuro, aumenta de tamaño y de grosor y hay salida en el vello púbico. Todos estos cambios, también hay cambios en los que se presentan al mismo tiempo entre las chicas y los chicos, como es el crecimiento acelerado y el aumento de la estatura, la salida de vello corporal a nivel púbico y axilar, el desarrollo de las glándulas sudoríparas, razón por la cual en esta etapa de nuestra vida sudamos más y tenemos olores muy sui generis en esta etapa. También el desarrollo de las glándulas sebáceas, lo que nos puede producir la salida de acné. Todos estos cambios que les menciono van a estar regulados por hormonas, que son sustancias que nos van a ayudar a que estos órganos funcionen de manera adecuada. Vamos a ver un esquema de lo que es el funcionamiento de estas hormonas y cómo es que activan sustancias para que puedan desarrollarse y funcionar adecuadamente los órganos. Entra un área llamada hipotálamo, donde se produce una hormona llamada liberadora de gonadotropinas. Esta hormona es la encargada de mandar mensajes a la glándula llamada hipófisis, que también se encuentra en el cerebro, para que produzca las gonadotropinas llamadas hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, las cuales van a regular la producción de hormonas sexuales a nivel de las gónadas, que son los testículos y los ovarios. Estas hormonas que producen las gónadas van a ser las encargadas de regular la maduración de los órganos sexuales secundarios tanto en hombres como en mujeres, y las hormonas encargadas de regularlos en los hombres es la testosterona principalmente, y en las mujeres los estrógenos y la progesterona, que van a ayudar a regular el ciclo menstrual. Bueno, una vez que entendimos el funcionamiento de las hormonas a nivel de estos órganos, hay que platicar acerca de cómo están conformados y cuál es la estructura de los mismos para que podamos hacer una relación en cuanto a la estructura y la función de ellos. Los órganos sexuales más visibles se llaman genitales externos, los cuales en inicio nos generan un gran interés por los cambios que están presentándose en esta etapa. Pero es importante tener claro que para complementar su función también hay órganos internos que muchas personas desconocen. Vamos a dar un recorrido para que se adentren y se vuelvan unos expertos en el tema. Primero vamos a abordar los órganos sexuales masculinos, vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver cómo están estructurados y vamos adelante. Masculinos. Aquí tenemos una imagen de los genitales externos de un hombre. Los genitales externos de un hombre están compuestos por el pene. El pene, su principal función son la micción, la de reproducción, el placer y la conducción de la eyaculación a través del meato urinario. El pene es un órgano que está compuesto
por tejido eréctil, es decir, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, los cuales están llenos de vasos sanguíneos que le van a permitir llenarse de sangre y dar dureza y firmeza al momento de la excitación. Para esto es importante que el pene esté erecto para que al momento de la penetración en la relación sexual pueda ser más fácil. El pene es un órgano que está cubierto por una piel delgada y retráctil que se llama prepucio. Esta está fija a lo largo del cuerpo del pene y es retráctil a nivel del glande. El glande es la cabeza del pene. Muchas veces por indicaciones médicas, sociales, religiosas, por tradiciones familiares, se retira esta piel, esta pequeña piel que cubre al glande, por medio de una cirugía que se llama circuncisión. El tamaño del pene va a variar en todos los hombres. Y esto no va a influir en la cantidad de placer que pueda sentir, ni depende de la estatura o del color de la piel, ni el número de orgasmos que pueda sentir. Aquí, en lo que es el glande, también tenemos la salida del meato urinario, lo que va a permitir la salida de la orina. El escroto es una bolsa de piel delgada, oscura, llena de glándulas sudoríparas que contienen los testículos en dos compartimentos, uno para cada testículo, y su conducto seminal. Su función es proteger a los testículos de los cambios de la temperatura, calor o frío, ya que con el frío este tiende a retraerse para guardar el calor del cuerpo y esto va a permitir tener una temperatura estable para que la producción de los espermas sea adecuada. Y la temperatura normalmente de los testículos tiende a ser un poco más baja que la del resto del cuerpo. Ok, ahora vamos a explicarte la anatomía y la función de los genitales internos masculinos. Aquí aparecen los testículos. Los testículos son los órganos en donde se lleva a cabo la producción de espermatozoides. Estos están llenos de tubos seminíferos y aquí mismo también se va a producir lo que es la hormona testosterona. Cuando los hombres están en el útero de su mamá, estos testículos se encuentran en la posición en el abdomen y antes del nacimiento van a descender hasta la bolsa del escroto. Si esto no pasa, debe ser valorado por un especialista. Después de los testículos van a pasar a una parte que se llama epidídimo, que está formada por una red de tubos colectores que en donde los espermatozoides van a adquirir la capacidad para moverse adecuadamente. Si estiráramos todos estos tubos, tendrían un largo hasta de 6 metros. Después del epidídimo, los espermatozoides van a subir a través del conducto deferente, el cual es el camino más largo por donde pasan y llega hasta detrás de la vejiga, en donde se dilata y forman una pequeña ámpula o ampolla que es donde se van a almacenar hasta esperar su eyaculación. Estas ámpulas se van a unir a la vesícula seminal, que están cada una de cada lado y aquí es donde se produce el líquido seminal que conduce los espermatozoides y junto con los conductos eyaculatorios que atraviesan la próstata, en donde este líquido se va a enriquecer de nutrientes y aquí es donde se le denomina semen. Este va a pasar a través de sus paredes a la uretra, que es un tubo que va de la vejiga al meato urinario, y se va también debajo de la próstata, va a haber dos glándulas que se les denomina bulbouretrales, que durante la excitación van a producir el líquido preeyaculatorio. Este líquido va a humedecer la uretra y va a cambiar el pH para que los mismos espermatozoides puedan sobrevivir, ya que la orina es ácida. Y como mencionábamos, a través de la uretra y por el meato urinario va a salir lo que es la eyaculación. Ahora es el turno de hablar de los órganos sexuales femeninos. El entendimiento de la función de los órganos internos y externos de las mujeres suele ser a veces más complicado que en los hombres. Sin embargo, es importante conocerlo para saber en qué momento no está funcionando adecuadamente. Los genitales externos femeninos van a estar conformados por la vulva. La vulva es todas estas estructuras de las que te voy a platicar. Una de ellas es el monte de Venus. El monte de Venus es un tejido graso que está debajo de la piel a nivel del hueso púbico y va a estar cubierto por abundante vello púbico.
Hay glándulas sudoríparas, terminaciones nerviosas y es la parte más evidente de la vulva. Después vienen los labios mayores. Los labios mayores van a ser dos pliegues grasos que van a ir desde el monte de Venus hacia abajo y se consideran el límite externo vulvar. Van a estar cubiertos de vello en la cara externa y de mucosa en la cara interna. Van a servir de protección para las estructuras internas y van a contener glándulas sudoríparas y folículos pilosos. Posteriormente vamos a encontrar los labios menores, que son pliegues de mucosa que están llenos de terminaciones nerviosas y son muy sensibles y se van a unir a nivel superior para formar lo que es el prepucio o capuchón del clítoris. Son muy delgaditos y tienen muchos vasos sanguíneos. El clítoris es la punta o glande del clítoris. Lo vamos a encontrar también en la vulva si retraemos un poco el prepucio del clítoris. Es un órgano cilíndrico que va a estar compuesto de terminaciones nerviosas, es un tejido eréctil y está compuesto por dos cuerpos esponjosos que llenan de sangre y lo hacen crecer y endurecer, siguiéndolo hacia la parte interna. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es la estructura interna del clítoris. Posteriormente, este órgano va a desempeñar una función importante en la excitación sexual. Más abajo tenemos el orificio de salida de la uretra, en donde vamos por aquí, por donde va a venir la micción. También va a tener tejido alrededor de la uretra que se llama tejido parauretral o glándulas parauretrales, lo que se conoce como el sistema parauretral y está considerado como la próstata femenina, ya que este tejido que circunda la uretra puede ser es muy sensible y puede ser sentido a través de la pared vaginal anterior. Si colocamos nuestro dedo dentro de la vagina y tratamos de tocar la parte anterior de ella, podemos identificarlo. Este tejido bajo estimulación directa se inflama o se hincha y da una sensación orgásmica intensa, a lo que le conocemos como el punto G, ya que fue descubierto por Grafenberg en 1950. Posteriormente vamos a encontrar lo que es el introito vaginal o la apertura vaginal. Alrededor de ella se van a encontrar lo que son las carúnculas del himen o los vestigios del himen. Estos no van a probar la experiencia, no es una prueba de la experiencia sexual de la mujer, ya que ningún himen es imperforado, solo en ciertos casos, ya que esto permite que haya la salida de fluidos a través de la vagina, como la menstruación o la secreción del cérvix. Asimismo, el introito vaginal, aquí se lleva a cabo lo que es la introducción del pene, es el canal de nacimiento y, como ya mencionamos, la salida de fluidos. Hacia los lados vaginales, a nivel de la apertura vaginal, se encuentran dos glándulas. A estas glándulas se le conoce como glándulas vestibulares o de Bartolini y son las encargadas de dar la mayoría de la lubricación al momento de la excitación sexual de la pared vaginal. Si vemos la estructura de los órganos internos femeninos, nos vamos a situar en la vagina y vamos a ir ascendiendo. En esta imagen con aumento podemos observar la punta del clítoris o que se encuentra en la parte superior de la vulva, debajo del monte de Venus, en donde convergen los labios internos o menores. Su tamaño va a variar de persona a persona, puede ser tan pequeño como una arveja o tan grande como un pulgar. La punta del clítoris va a estar cubierta por lo que es el capuchón o prepucio. Sin embargo, esta punta es solo el principio del clítoris. Este órgano está compuesto por un tejido eréctil que se llena de sangre al momento de la excitación sexual y aumenta de tamaño. La punta es solo el principio del órgano, el resto se encuentra dentro del cuerpo. Se va a extender hacia adentro atrás del pubis, hacia los lados de la vagina, de dos cuerpos esponjosos, los cuales también están recubiertos de muchos vasos sanguíneos y tejido eréctil que crecen al momento de la excitación. Miden aproximadamente 12 centímetros de largo. Por lo que podemos decir que el clítoris
es un órgano más interno que externo, a pesar de que siempre se ha considerado que dentro de los genitales externos. Este órgano tiene miles de terminaciones nerviosas más que cualquier otra parte del cuerpo humano. ¿Y cuál es su único propósito? El único propósito de este órgano pues es el de dar placer y se relaciona mucho con el tejido parauretral o que circundan a la uretra, ya que aquí también podemos tener un área de tejido en donde también va a generar placer. Aquí podemos observar la vagina. Al término de la vagina, hacia la parte más superior, se encuentra el cérvix o cuello uterino, que es la entrada al útero. Este cuello mide aproximadamente 4 centímetros de largo y tiene un canal lleno de glándulas que producen moco, el cual va a ir cambiando de acuerdo a la fase del ciclo menstrual. Además, por ahí es la salida de la menstruación y de los bebés. Sí, escuchaste bien. Este orificio llega a dilatarse hasta 10 centímetros en un trabajo de parto para que pueda salir un bebé. Llegando al cuerpo del útero hay una cavidad virtual. Esta está revestida por un tejido que se llama endometrio. El endometrio va a ser un tejido lleno de vasos sanguíneos y glándulas que va a ir cambiando y preparándose a lo largo del ciclo menstrual para recibir la anidación del huevo fecundado, y si no es que hay fecundación, entonces se descama y se convierte en menstruación. Subiendo por el cuerpo del útero hacia el fondo se encuentran 2 oviductos que se llaman o que conocemos trompas de falopio. Estas es una a cada lado del cuerpo del útero y van a permitir el paso de los espermas y del ovocito para la fecundación. Posteriormente encontramos los ovarios. El ovario son las gónadas femeninas donde se producen el estrógeno, la progesterona y algunas otras hormonas que también producen los hombres que en la mujer tienen menos cantidad. Estos ovarios van a estar llenos de folículos y al momento del nacimiento van a contener alrededor de 500,000 ovocitos aproximadamente. Cuando llegamos a la pubertad solamente contamos con 30,000. Estos van disminuyendo hasta acabarse en la menopausia. Durante cada ciclo menstrual un ovocito madura y aproximadamente son 400 en la vida fértil de la mujer. Esto se va a dar a través del crecimiento de los folículos por estímulo de las hormonas, como vemos en esta etapa, que están en diferente fase de maduración los folículos, lo que va a permitir que lleguen a un punto de maduración y puedan expulsarse para ser fecundados. ¡Wow! ¡Qué interesante todo!, ¿verdad? Bueno, llegamos a la parte de lo que es el ciclo menstrual. Aunque puede ser un poco complicado de entender, voy a tratar de explicarlo de la manera más fácil para que puedas tener claras qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo con tus hormonas y con lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual viene con el primer día de la menstruación. Aquí vamos a entrar en una fase llamada fase folicular, ya que durante esta fase, por el estímulo de los estrógenos, va a haber el crecimiento y la maduración de los folículos que se encuentran en el ovario. Se va a determinar cuál es el folículo que va a ser el predominante para que pueda llevarse a cabo la ovulación. A partir del día 11 hay una hormona que llega a su pico, se aumenta la hormona luteinizante, que es la que permite la ruptura de este folículo para que se dé la ovulación. Pasada la ovulación, aquí vemos el folículo ya se rompió y salió el ovocito del folículo para poder ser fecundado. Después de eso viene una segunda fase que se llama fase secretora, en donde va a actuar principalmente una hormona llamada progesterona, la cual va a ser producida por el cuerpo lúteo que ya dejó como vestigio el folículo roto. Se considera que una mujer es fértil 5 días previos a la ovulación y de 3 a 5 días posterior. Una vez que ya entramos en la segunda fase del ciclo o en la fase secretora, la hormona progesterona se va a encargar de dar las condiciones adecuadas en el endometrio para que pueda haber una adecuada implantación
en caso de que haya fecundación, es decir, el tejido se vuelve espeso, se vuelve grueso, se vasculariza para poder recibir al embrión. Si no hay fecundación, no puede haber implantación y por ende, entonces se va a descamar todo ese tejido que se engrosó y nuevamente va a presentarse en forma de menstruación. Híjole, bueno.